Hay animales que, cuando los escuchas, piensas que alguien exageró, que no pueden ser reales, y sin embargo, existieron, o existen todavía. Hoy vamos a hablar de los seres más grandes que este planeta ha producido, y te garantizo que al final de este video vas a ver el mundo de otra manera. Soy el profesor Fauna, y esto es exactamente el tipo de clase que me hubiera gustado tener de niño. Empecemos por el más grande que existe hoy, no en el pasado. Hoy, ahora mismo, mientras ves este video, la ballena azul, Balaenoptera musculus. Este animal puede medir hasta 30 metros de longitud y llegar a pesar 150 toneladas. Para que te quede claro, su corazón solo pesa entre 400 y 600 kilos. Es tan grande que un ser humano adulto podría gatear por su aorta, que es la arteria principal que sale de ese corazón. Y ese corazón late apenas entre 4 y 8 veces por minuto cuando está buceando. Tan despacio que parece que el tiempo funciona diferente dentro de ese cuerpo. Su llamado submarino puede viajar miles de kilómetros por el océano. No estamos hablando de un chillido, estamos hablando de una comunicación que cruza océanos enteros. La ballena azul no es solo el animal más grande del planeta hoy, es el animal más grande que ha existido en toda la historia conocida de la vida en la Tierra. Más grande que cualquier dinosaurio. Y sigue aquí, nadando en los mismos mares que nosotros. Ahora viajemos hacia atrás, unos 3,5 millones de años. El megalodón, Otodus megalodon. Durante décadas, la gente creyó que este tiburón podía alcanzar los 25 metros. Las estimaciones más serias y recientes, y publicadas por investigadores de la Universidad de Bristol, lo ubican entre 14 y 16 metros de longitud, con una masa corporal de cerca de 60 toneladas. Sigue siendo absolutamente monstruoso. Sus dientes medían hasta 17 centímetros, y cuando abría su boca, el espacio entre sus mandíbulas era suficiente para engullir un automóvil compacto completo. ¿De qué se alimentaba? De ballenas, de cetáceos grandes. Era un depredador de cimas, una máquina de cazar que dominó los océanos durante casi 20 millones de años. Se extinguió aproximadamente hace 3,5 millones de años, posiblemente porque sus presas migraron a aguas más frías donde él no podía sobrevivir. Eso es lo que los datos sugieren hoy. Si te está gustando esta clase, ya sabes qué hacer. Suscríbete al canal. Y cada semana traemos exactamente este tipo de contenido, y la comunidad del profesor Fauna sigue creciendo. Salimos del mar, pisamos tierra. El Argentinosaurus. Este dinosaurio saurópodo vivió hace aproximadamente 95 millones de años en lo que hoy es Sudamérica, específicamente en territorio argentino. Sus restos fueron descubiertos en 1987 y descritos formalmente en 1993. Las estimaciones de su tamaño han sido debatidas durante años, pero los cálculos más aceptados lo ubican entre 30 y 40 metros de longitud y entre 60 y 80 toneladas de peso. Hay quien propone cifras mayores, pero la ciencia seria trabaja con lo que los huesos realmente dicen. Piénsalo un momento. Este animal era tan pesado que cada paso que daba debía sacudir el suelo. Se calcula que sus crías al nacer pesaban apenas unos 5 kilos, y si tenían que llegar a ser una de las criaturas más grandes que han caminado sobre tierra firme. ¿Cómo lo lograban? Comiendo sin parar. Plantas, helechos, todo lo que encontraban. Su metabolismo debía ser una máquina funcionando a marchas forzadas desde que nacían. Y ahora, algo que a muchos les pone los pelos de punta. La titanoboa, Titanoboa cerrejonensis, vivió hace aproximadamente 60 millones de años, justo después de la extinción de los dinosaurios no aviares en lo que hoy es Colombia. Sus restos fueron encontrados en la mina de carbón de Cerrejón y descritos por primera vez en 2009. Medía entre 13 y 14 metros de longitud. Pesaba alrededor de 1 tonelada. Era una serpiente del tamaño de un autobús escolar. Su diámetro en la parte más ancha de su cuerpo era de casi 1 metro. Para poder crecer así, y todos los científicos calculan que el clima de esa época debía ser mucho más cálido que el actual, porque las serpientes son animales de sangre fría y necesitan calor externo para mantener su metabolismo activo. Cuanto más calor, más grande puede crecer una serpiente. La titanoboa se alimentaba probablemente de cocodrilos gigantes y peces de gran tamaño. No perseguía a sus presas, las esperaba, las aplastaba. Ese era su método. Seguimos, porque esto apenas va a la mitad. Quetzalcoatlus northropi, un reptil volador. Un pterosaurio que vivió hace aproximadamente 68 millones de años, al final del período Cretácico, en lo que hoy es Norteamérica. Y cuando digo volador, quiero que entiendas bien lo que eso significa en este caso. Su envergadura, es decir, la distancia de punta a punta de sus alas, alcanzaba los 10 a 12 metros. Para que lo compares, un avión de combate F-16 mide aproximadamente 10 metros de largo. El Quetzalcoatlus tenía las alas más grandes que eso. Era tan alto como una jirafa cuando caminaba en tierra, con sus 4 extremidades, porque los pterosaurios se desplazaban así en el suelo. Y a pesar de ese tamaño, pesaba entre 200 y 250 kilos, gracias a sus huesos huecos. ¿Cómo volaba algo así?
Los investigadores creen que tomaba impulso con sus cuatro extremidades, daba un salto explosivo y se lanzaba al aire. Una vez en vuelo, aprovechaba las corrientes térmicas para planear largas distancias con mínimo gasto de energía. Se alimentaba probablemente de carroña y de animales pequeños que atrapaba en tierra, inclinando su enorme cabeza con un pico largo y afilado, como una lanza. Este animal voló sobre los mismos cielos donde vivieron los últimos dinosaurios, y desapareció con ellos. Ahora bajemos al agua. Hace entre 112 y 99 millones de años, en los ríos y estuarios del norte de África, vivía algo que hacía ver pequeño a los cocodrilos actuales, el Sarcosuchus imperator, apodado el Super Croc. Sus restos fueron descritos formalmente en el año 2001 por el paleontólogo Paul Sereno y su equipo, tras hallazgos en el Sahara, en lo que hoy es Níger. Este animal medía entre 9 y 12 metros de longitud y pesaba alrededor de 8 toneladas. Su cráneo solo medía 1,5 metros. Y aquí viene algo que muchos no saben. El Sarcosuchus no era un cocodrilo en sentido estricto, era un pariente lejano, un arcosaurio que evolucionó de manera paralela. Tenía una estructura llamada bula en la punta del hocico, cuya función exacta aún se debate. Algunos investigadores sugieren que podría haber servido para mejorar su sentido del olfato o para producir sonidos. No lo sabemos con certeza, y en ciencia, eso es tan importante como lo que sí sabemos. Se estima que vivía entre 100 y 110 años, creciendo de forma continua durante toda su vida. Compartió territorio con dinosaurios saurópodos, y muy probablemente los cazaba cuando se acercaban a beber agua. Me alegra que sigas aquí. Este es el tipo de contenido que vale la pena compartir con alguien que también disfruta aprender. Mándaselo a esa persona. Salimos del agua otra vez, tierra firme, y llegamos a un animal que muchos no conocen, pero que tiene un récord que muy pocos le disputan: el Paraceratherium. Lo vivió hace entre 30 y 23 millones de años, durante el Oligoceno, en Asia Central y el sur de Europa. Era un mamífero, un rinoceronte sin cuerno, aunque eso suene paradójico. Técnicamente pertenece a la familia de los rinocerontes, pero evolucionó hacia una forma completamente diferente. Medía aproximadamente 7 metros de largo, 4 metros y medio de altura hasta el hombro, y pesaba entre 15 y 20 toneladas. Es el mamífero terrestre más grande conocido en toda la historia de la Tierra, más grande que cualquier elefante actual o extinto. Su cuello largo le permitía alcanzar hojas en las copas de los árboles, como una jirafa, pero del tamaño de un edificio de 2 plantas. Era un herbívoro, pacífico en comportamiento general, y a pesar de su tamaño descomunal, desapareció probablemente por cambios climáticos que transformaron los bosques donde se alimentaba en praderas secas donde ya no podía sobrevivir. Y cerramos con el que tal vez menos conoces, y con el que más me gusta terminar esta clase, precisamente por eso, el Lithsixtis problematicus, un pez, un pez que vivió hace aproximadamente 165 millones de años, durante el período Jurásico, en los mares de Europa y Sudamérica. Su nombre en latín significa literalmente el pez problemático de Leeds, porque cuando se encontraron sus restos por primera vez en Inglaterra en el siglo XIX, nadie podía creer lo que tenían frente a ellos. Se estima que medía entre 16 y 27 metros, aunque la fragmentación de sus restos hace que las estimaciones varíen significativamente entre investigadores. Y lo que sí es claro es que era enorme, probablemente el pez con esqueleto más grande que ha existido, y a pesar de ese tamaño, no cazaba depredadores. Se alimentaba de plancton y pequeños organismos que filtraba con sus branquias, de manera muy parecida a como lo hacen hoy el tiburón ballena o las mantarrayas gigantes. Hay algo profundo en eso. Los animales más grandes de la historia, en muchos casos, no eran los más violentos, no necesitaban serlo. Habían encontrado una estrategia diferente: abundancia en lugar de ferocidad. Eso, creo yo, es una lección que va mucho más allá de la biología. 8 animales, millones de años de historia, y este planeta todavía guarda secretos que ni siquiera hemos comenzado a descubrir. Si este video te hizo pensar diferente, o si aprendiste algo que no sabías, escríbelo en los comentarios. Me encanta leerlos, y la comunidad del Profesor Fauna aprende tanto de ustedes como de mí. No olviden darle like si llegaron hasta aquí. Y si no están suscritos todavía, este es el momento. Nos vemos en el siguiente video.